conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos de los diseños del Padre y entendimos que toda la Escritura fue escrita con propósito y que todo el antiguo pacto era una sombra profética que apuntaba a una realidad, a Cristo, a nuestro Mesías. Hoy vamos a profundizar en las Escrituras porque una cosa es ver a Cristo revelado en las Escrituras y otra cosa es entrar verdaderamente en lo que Él vino a traer. Porque Cristo no vino solamente a darnos información. Cristo vino a abrir una puerta y esa puerta es la puerta del reino de los cielos. Así que acompáñame en este episodio que he titulado La entrada al reino de los cielos. Vamos a empezar este episodio poniendo algo como base. Sabemos que nuestro fundamento es Cristo, pero para este episodio yo quiero que pongamos como base las palabras que Yeshua nos dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es muy importante. Él nos dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y vamos a ir a las parábolas que Yeshua nos dejó en las Escrituras. Porque estas parábolas no son simplemente relatos simbólicos sin propósito. Son claves, pistas, señales divinas que nos guían hacia una realidad espiritual. Mateo 13:44. Quiero que lo busques y vamos a leerlo. Y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un tesoro escondido que muchos miran, pero pocos se encuentran. Y el reino de los cielos es un tesoro escondido en las Escrituras. Mira, mi amado hermano, ¿por qué yo o el Espíritu puso en mi corazón hacer este canal o escribir este canal y escribir el libro que pronto, creo que para el mes de abril ya va a salir a la venta, de Conociendo el Reino de Dios, 40 días, donde hablo un poco más y más extendido en un libro, lógicamente, que en un audio, ¿no? De 15 minutos o de 20 minutos o máximo 40 minutos. Así que ya os diré cuando esté a la venta. Pero Cristo en las parábolas nos dejó señales. El reino de los cielos es algo que está escondido aún para muchas personas. Yo quiero hablarte por mi propia experiencia. Yo conocí a Cristo en mi casa y tuve una formación prácticamente en mi habitación. Eso me permitió aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Pero muchas veces tú te enfocas en otras cosas y pierdes todo eso. Pero cuando el Señor me trajo o me llamó el Espíritu Santo hace más de 2 años para enseñarme Él mismo el reino de los cielos, yo te puedo decir, mi hermano, que yo llevaba 9 años. No, llevaba más de 9 años. Yo conocí a Jesús en el 2009. Y quiero decirte que yo no entendía el reino. Yo no lo entendía. Cuando el Espíritu Santo me mostró el reino, Él me dijo: muchos de mis hijos están en congregaciones con diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, porque no han entendido el reino. Pero cuando ellos entiendan el reino, aprenderán a vivir en esa unidad a la cual yo los llamé.
Por eso el Padre puso en mi corazón de que escribiese este libro, porque viene un tiempo de apertura, donde esas palabras que estaban escondidas, como dijo Yeshua, esto es solo para los discípulos y no para todo el mundo. Viene un momento donde el Padre, Él mismo, va a derribar todas esas murallas que le han impedido, son murallas espirituales, doctrinales, religiosas que le han impedido a sus hijos entrar al reino. Y viene un gran mover del Espíritu Santo para el entendimiento del reino y para la unidad. Así que precisamente por eso, este libro y estos audios, porque en esa gran cosecha que se avecina, mucha gente va a tener necesidad de conocer la palabra. Así que sigamos, esto era un pequeñito paréntesis, digámoslo así. Entonces, ¿qué nos quiso enseñar Yeshua con esto? Con esto de este tesoro escondido, que como dije, muchos miran, pero pocos encuentran. El Señor nos enseña y nos revela que no es que Dios quiera esconder el reino por egoísmo. Dios no tiene eso, Dios no es egoísta, sino porque el reino solo se revela a los que tienen hambre espiritual. Por eso Él decía muchísimas veces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Cuando tú entiendes, cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú entiendes el reino, cuando tú le das la prioridad al Espíritu Santo en tu vida, todo esto se te revela, porque es el Espíritu el que habla a las iglesias. Esto significa que para ello hay que tener el corazón dispuesto a buscar y a buscar esa llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele todas estas cosas. Muchos creyentes han creído que el reino de Dios es solamente un lugar al que iremos cuando muramos. Y yo también, hubo un tiempo donde lo creía así. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él te enseña y te afirma lo que Yeshua afirmó. Y lo que Yeshua afirmó es algo completamente verdadero, porque su palabra mismo dice que Él es la verdad, que Él es la verdad, así que Él no miente. Y Yeshua, hablando con los fariseos de la época, dice la palabra en Lucas 17, 20 en 21, que cuando los fariseos le preguntaron cuándo habría de venir el reino, ellos esperaban el reino. Vemos en este versículo que ellos esperaban el reino. Ellos le preguntan cuándo ha de venir el reino de Dios. Y Yeshua les responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Otras traducciones dicen con observancia, porque el reino de Dios está en medio de vosotros, y en algunas traducciones vas a encontrar entre vosotros. Esto debe cambiar toda nuestra perspectiva, porque el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no esté aquí el reino. Yeshua estableció el reino en la cruz. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores que hay un día determinado por el Padre donde será manifiesto, pero el reino está dentro de nosotros y nosotros somos embajadores de ese reino. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto cambia completamente nuestra perspectiva. Nos damos cuenta que el reino no es solo una promesa futura. Nos damos cuenta que el reino es una realidad presente. Yeshua no solo llamó a creerlo, nos llamaba a buscarlo. Hay un versículo que viene ahora a mi mente que dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Mi amado hermano, mi amada hermana que me estás escuchando, ¿tú crees que si no estuviese aquí Yeshua nos mandaría a buscarlo? Claro que no. El reino está en medio de nosotros, y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que ahora el reino está en nosotros, dentro de nosotros.
¿Por qué Él le dijo a los fariseos, entre vosotros, en medio de vosotros en ese momento? Porque Yeshua estaba en medio de ellos. Yeshua todavía no había pagado el precio. Su espíritu todavía no podía morar en nosotros. A partir del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Él viene a morar dentro de nosotros. Entonces, cuando todos estos puntos nos quedan claros, nosotros empezamos a buscar esa entrada al reino. Y Yeshua es la puerta. Todas sus palabras, todo lo que Él habló, nos dan pistas, como te acabo de decir, nos dan como señales. Uno de los pasajes más claros sobre la entrada al reino lo encontramos en la conversación entre Yeshua y Nicodemo. Quiero que me acompañes a Juan 3. Vamos a Juan 3. Juan 3. Y en este capítulo, Yeshua establece una verdad absoluta. Y yo quiero que tú veas este versículo, este capítulo, mi amado hermano, como esa señal que Yeshua te dejaba para entrar al reino de Dios. Aquí vas a encontrar esa señal. Muchas veces nosotros leemos, pero leemos tan rápidamente y sin la revelación del Espíritu Santo que pasamos por alto muchísimas cosas. Y en el versículo 3 de Juan 3, Yeshua le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no conoces este capítulo, yo te invito a leerlo completo, con muchísima atención y entendiendo la conversación. No rápidamente, sino entendiendo ese momento. Entonces quiero volver a repetir: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver. Aquí Yeshua le está diciendo simplemente ver el reino de Dios. Nicodemo no era un ignorante espiritual. Nosotros ya hablamos esto en uno de los capítulos anteriores. Nicodemo era un maestro de la ley. Él hacía parte del Sanedrín. Él era un conocedor no solamente de la palabra escrita, sino de toda la Torah oral y todo lo que ellos guardaban en ese momento. Era un fariseo. Y cuando escuchamos la palabra fariseo, lo explicamos también en ese capítulo, no significa, porque muchas personas creen o entienden la palabra fariseo o se ha tomado esta palabra como un falso, pero en realidad lo que significa esta palabra, esto era una doctrina que había en ese tiempo, una doctrina, una manera de enseñanza que tenían. Ellos creían en los milagros, creían en los ángeles, creían en muchas cosas, a la diferencia de los saduceos. Y esta era la doctrina que él tenía, fariseo. Pablo también era fariseo de fariseos, como lo dice él. Era un maestro. Él se conocía la Torah. Él se la conocía de memoria. Y Yeshua le dice precisamente, hay un momento donde le dice: eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento de la letra y de letra y letra y letra te aparta de el Espíritu Santo y lo que el Señor quiere hacer. El primer obstáculo de entrar al reino de los cielos es la religiosidad. La religiosidad. Porque hay que entender algo que es muy importante, mis amados hermanos. Y ahora que estamos hablando del reino, entendemos el reino, vamos a entender lo que es el mundo espiritual y los espíritus que se mueven dentro de este mundo. Y el espíritu de religiosidad, que también se llama el espíritu que mata a los profetas. Yeshua lo habló en un versículo. Cuando saliendo de Jerusalén, él salió y con mucho dolor dijo: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas. ¿Cuánto tiempo he querido reunir a tus hijos debajo de mis alas? Y no he podido, lo estoy parafraseando porque no lo tengo ahora aquí mismo, viene a mi mente. Y no has querido. Por eso te digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta profecía se va a cumplir, mis amados hermanos. Así que el espíritu de religiosidad es el primero que impide la entrada al reino. Nicodemo representa al creyente que conoce la letra, pero todavía no ha entrado en la vida del espíritu. Escúchame muy bien esto, mi amado hermano. Nicodemo representa al creyente que conoce la letra, pero todavía no ha entrado en la vida del espíritu. Y aquí hay algo simbólico también. Nicodemo viene de noche. Y esa situación que está muy marcada en este versículo, porque lo dice, vino de noche. La noche representa el segundo obstáculo, el temor a lo desconocido. Hay un versículo en el libro de Apocalipsis que dice, los cobardes no heredarán el reino de Dios. La misma escritura nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. El temor a lo desconocido también impide la entrada al reino. Pero aquí hay que tener mucho cuidado y ser completamente dirigida por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas enseñanzas que se han desviado completamente de esto, que van muy alineadas al tema de la nueva era, y hay que tener mucho cuidado porque la llave que nos lleva al reino es la fe. La fe, el creer. Al que creyere, dijo Cristo, todo le es posible. Al que creyere, mi amado hermano, no nos mandó a hacer absolutamente nada más, creer con fe en su palabra y en lo que Él nos dice. Y cuando pedimos algo que va alineado a su palabra, a lo que Él quiere, a su voluntad, creer que ya lo habéis recibido. Entonces, en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Todo lo que no se alinea a las palabras de Cristo, hay que examinarlo muy bien. Sigamos entonces con otra pregunta que le hace Nicodemo a Yeshua. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y ahí aparece el tercer obstáculo, las estructuras mentales antiguas. Estructuras, lo que has aprendido, lo que tienes en tu mente como fortalezas, esas fortalezas, esos razonamientos humanos, formas de pensar que te impiden recibir lo nuevo de Dios, el vino nuevo del reino. Lo hemos hablado en el capítulo anterior cuando hablamos el vino del reino, pero Yeshua le responde con muchísima claridad. Y aquí vamos a ver la diferencia de su respuesta. Le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Su primera respuesta fue no puede ver. Pero ya cuando le dice nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, uno de los requisitos para entrar en el reino de Dios es nacer del agua y del Espíritu. Y luego le añade Yeshua, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto nos aclara algo que es muy importante que tenemos que comprender. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, somos Espíritu.
Somos espíritu que vivimos en un cuerpo, ya hacemos parte del reino. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren no en carne, en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya tenemos que vernos como seres espirituales. Yeshua aquí no le está hablando a Nicodemo de religión. Yo creo que para Nicodemo todo esto fue completamente, yo me imagino, no sé, con todo lo que tenía en su mente. Imagínense ustedes cómo sería ese momento antes de llegar de Nicodemo, cuántas cosas estaría pensando en el camino, pensando en la Torá, lo que le iba a preguntar, lo que le iba a decir, porque así somos los seres humanos, ¿no? Pero Yeshua aquí no le responde nada de religiosidad, ni nada de religión, ni nada de lo que está escrito, no, porque Yeshua es la palabra viva. Él es Dios. Él está hablando de un nacimiento celestial. Está hablando de la vida espiritual. Y hay una revelación clave. Hay una diferencia entre ver el reino y entrar en el reino. Aquí vemos esa diferencia. Muchos pueden ver el reino desde lejos. Yo lo vi desde lejos muchísimo tiempo y aún estoy en ese proceso, estoy pasando por la puerta. No quiero decir que ya lo he alcanzado todo, porque todo esto es progresivo. El Padre te pide cosas y tú tienes que cumplir con esas cosas para que el Padre te permita continuar. Yo estoy cumpliendo con algo que el Padre me pidió y es esto que estoy haciendo. Porque cuando Él me trajo al reino, Él me dijo que yo tenía que hacer esto 40 días. Y lo estoy haciendo, no he terminado. Y cada vez me va mostrando y me va mostrando más cosas que lógicamente no van a estar aquí. Porque Él me pidió y el pedido fue, quiero que entiendan el reino y que le permitan a mi Espíritu Santo revelarlo. Y es el Espíritu Santo quien te va a revelar Él después, cuando tú entiendas que el propósito del Padre era traer el reino, y a través de la muerte y resurrección de Yeshua, el Padre estableció de nuevo su gobierno, su reino, y que tú haces parte de un reino espiritual y que ya no tiene absolutamente nada que ver con una doctrina o con una enseñanza completamente diferente de lo que habías aprendido, sino simplemente entrar por esa puerta que es Yeshua al reino de los cielos. Ahí ya el Espíritu Santo, porque tú ya le has dado cabida y Él viene afirmándose cada vez más en ti, Él empieza a llevarte por los procesos. Antes de que terminemos estos episodios, yo te voy a contar un testimonio antes del capítulo 40. No es el momento ahora tremendo, precioso que sucedió en mi vida, simplemente porque acepté esto y le permití al Espíritu Santo dirigirme. Ya te lo contaré. Lo prometo que lo contaré antes de que se termine estos capítulos. Y bueno, sigamos, no me quiero desviar, pero es que cuando empiezo a pensar en todas las cosas maravillosas que el Padre ha hecho, esto me llena de mucho gozo. Como te decía, entonces aquí tenemos que ver esa diferencia, ¿no? Muchos pueden creer que existe. Y mira, mi amado hermano, yo cuando leía la escritura, yo te estoy hablando 2 años más ya para este nuevo, este sería ya el tercer Shavuot, no, el tercer Pesach, o la Pascua, la tercera Pascua, la que viene ahorita en abril, desde que el Espíritu Santo me reveló el reino de Dios, porque me lo reveló justo para una Pascua, en el 2024. Pascua del 2024, Pascua del 2025 y ahorita vamos a hacer la Pascua del 2026. En esa Pascua del 2024, Él me reveló el reino, Él mismo. A mí nadie me habló, Él me llamó y me dijo, quiero que entres conmigo en el secreto. Y yo obedecí porque sentí un llamado muy fuerte, lo sentí muy claro y evidente. Y allí, como lo he dicho en los otros episodios, en el primer día de empezar a leer los evangelios, en ese mismo momento Él me reveló el reino de Dios. Y empezó 3 días seguidos hablándome Hechos 1, y se les presentó durante 40 días hablándoles lo concerniente o referente al reino de Dios. Con ese versículo me sedujo y me trajo el Espíritu Santo para mostrarme el reino. Entonces cada uno
A partir de entender lo que es el reino de Dios, a partir de entender el propósito por el cual el Padre envió a Yeshua a recuperar lo que Adán había perdido, esa promesa que no solamente viene desde Abraham, sino que viene desde Génesis 3. El Mesías fue profetizado desde Génesis 3 y toda la escritura, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hecho en estos episodios, que lo profundizo muchísimo más en el libro. Cuando salga el libro te lo diré. Yo te recomiendo, mi amado hermano, que leas el libro, porque allí plasmo completamente todo, prácticamente lo que el Padre me ha revelado y bueno, muchas cosas que no pude meter en ese libro porque sería un libro gigante, pero te recomiendo que lo leas después de que termines estos episodios. Entonces, como te decía, muchos pueden incluso hablar de él. Yo hablaba del reino, pero no lo entendía. O sea, porque tú lo lees y dice en la escritura, entonces tú lo lees y tú lo pronuncias muchas veces, el reino de Dios, pero eso pasa como desapercibido. Y muchas de las personas que me están escuchando y que apenas se les ha revelado el reino pueden dar fe de esto. Pueden dar fe de esto, que estaban allí, caminaban, pero no entendían el reino. Y yo lo hablo porque a mí me pasó. No lo estoy hablando porque le pasó a otro, porque a mí personalmente me pasó después de conocer a Yeshua durante casi 15 años. Yo no entendía el reino. Entrar al reino significa experimentar el reino en el día a día. Mira, mi hermano, y vas a tener luchas, porque luchas vas a tener. Pero el saber que tú estás dentro del reino te va a dar la autoridad, la capacidad, y el Espíritu Santo te va a dar la instrucción para que tú venzas cada día las adversidades. Pero el primer paso es empezar a cambiar tu manera de pensar y alinear tu manera de pensar a lo que está en la palabra. Por eso la adoración de este canal es: cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente y el reino verás. Entonces es caminar en autoridad, manifestar su vida, la vida del Espíritu, y dar testimonio de lo que hemos visto y hemos oído, como dijo Juan. En primera de Juan 1:3 dice: de lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos. Y que tú puedas anunciar y dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho por estar dentro del reino en tu vida. El mismo Yeshua le dijo a Nicodemo, que hablamos de lo que hemos vivido. No recuerdo, pero tú vas a leer el capítulo. Así que esto es lo más importante, que tú puedas entender que una cosa es ver el reino de lejos y otra cosa es entrar y empezar a experimentar el reino en cada área de tu vida, en esa situación que estás viviendo, en la enfermedad, en la angustia, en la depresión. Todo decirle: Padre, por favor, dirígeme aquí. Este capítulo no me voy a alargar, voy a hacer un capítulo al final donde ya empecemos a hablar de este tema. Hay otro punto que es muy importante de resaltar en este momento. Y para entrar al reino hay que salir del sistema del mundo. Para entrar en el reino debemos salir del sistema de este mundo. Porque el reino no se vive desde el sistema de este mundo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:2, quiero que vayas a Romanos 12:2 y que me acompañes en esta lectura, que dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? No podemos entrar al reino con una mente no renovada. No podemos caminar en lo eterno pensando como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque los hijos del reino no son extraños, son herederos. Los hijos del reino no son extraños, son herederos. Entonces tú no te puedes alinear al sistema de este mundo, y eso es una de las partes que más nos toca trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos los herederos. Y va a haber un momento donde Yeshua se va a manifestar, lo hemos dicho siempre.
Pero mientras nosotros caminemos en este mundo, como dijo Yeshua en Juan 17, no somos de este mundo, como tampoco Él es del mundo, somos embajadores. Como embajadores, donde vamos, nosotros debemos establecer el reino, todo aquello que vamos aprendiendo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, el amor, todo esto por donde pasamos tiene que verse manifestado. Quiero que vamos a Mateo 17, 26. Y hay una pregunta que le hace Yeshua a Pedro, ¿no? Cuando está con el tema del cobro de los impuestos, y le pregunta: ¿de quién cobran los reyes de la tierra los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Quizás tú has leído esto, pero nunca te has detenido a pensar por qué Yeshua hizo esta pregunta. ¿De quién cobran los reyes de la tierra los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le responde: de los extraños. Y Yeshua declara: ¿luego los hijos están exentos? No lo hace como en forma de pregunta, ahí lo formulé mal. Entonces le dice como luego los hijos están exentos. Entonces, ¿qué nos revela esto? ¿Qué nos revela? Aquí hay una verdad muy profunda. Los hijos del reino no son extraños. Los hijos del reino son herederos. Y Yeshua, cuando lo manda a buscar el dinero que hay en el pez, Él incluye a Pedro en esa provisión milagrosa. ¿Por qué? Porque los hijos participamos de lo que le pertenece al Padre. Y como dice el Salmo 24:1, de Yud-Heh-Vav-Hei, de Jehová, de Yahweh, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Rey dispone y la creación obedece. Entonces, si tú eres hijo, tú eres heredero, pero tú debes manejar esta situación con humildad, porque tú viste que la respuesta de Yeshua no fue: no, yo no voy a pagar porque es que yo soy el Hijo de Dios y mi Padre es el dueño de la tierra. No, Él lo hizo en humildad, porque Él sabe que no todo tiene su hora y todo tiene su tiempo para ser manifestado. Entonces tú sabes quién eres, tú sabes quién es tu proveedor, tú sabes quién te da la provisión. Y tú lo pides con fe y el Padre se manifiesta en ti. Y eso es lo que tú hablas, lo que tú cuentas, lo que tú experimentas, el testimonio que tú das de lo que hemos visto. Nosotros testificamos. Y llegará el momento en que el Padre manifieste su gloria y su poderío en toda la tierra. Hay otro versículo que nos muestra esto del reino y de la entrada al reino y la operación del reino, ¿no? Y este versículo lo encontramos en Mateo 11:11. Y quiero que hablemos un poquito más. Ya lo hemos hablado en otro capítulo, pero quiero que profundicemos en él. Y es Mateo 11, cuando Yeshua dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hemos hablado del nuevo nacimiento, hablamos de Nicodemo, la respuesta de Yeshua: tenemos que nacer de nuevo, nacemos del Espíritu. Pero yo quiero que observes algo en este capítulo. Yeshua no dice entre los que nacerán. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino, o sea, el nacido dentro del reino, el que es nacido de nuevo en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Y por qué? Porque el nacimiento dentro del reino ya es el nacimiento dentro del reino de Dios, y el reino de Dios es eterno, el reino de Dios es inconmovible. Este reino terrenal pasará, la carne pasará, pero el reino de Dios no pasará. Y no dice será, dice mayor es en presente. No dice será, dice es. Esto significa que el reino ya estaba operando desde los días de Juan. Y sigue operando hoy. Sigue operando hoy. Desde el momento en que Juan entra proclamando el reino de los cielos, lo vimos en uno de los primeros capítulos. Él es el primero. Él abre el camino.
para la entrada del reino. Se sella el pacto con la muerte y resurrección de Yeshua. Y a partir de allí, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo puede morar dentro del hombre y empieza nuevamente la conexión. Se rasga el velo. Acordémonos que se rasga el velo del templo cuando Yeshua muere en la cruz. Es una expresión del Padre diciendo: ya no hay velo. El velo ha sido rasgado. Ese velo que les impedía a ustedes poder tener acceso ha sido rasgado. Ahora el reino está entre vosotros. Y ahora va a estar dentro de vosotros. Entonces quiero hablar aquí de este versículo que cité antes, cuando empezamos el capítulo, donde Yeshua en Mateo 6:33, quiero que lo busques, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí antes de esto él está hablando que el Padre viste los lirios, o sea, está hablando de todas las necesidades que nosotros tenemos, vamos a decirlo así, diariamente, y nos da una instrucción: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué implica buscar el reino? Implica intención. O sea, decir, yo me voy a meter a buscar el reino porque si Yeshua lo dijo, pues yo lo tengo que encontrar. La misma escritura dice, por ahí cerquita, dice que tocad y se os abrirá, llamad, bueno, en fin, algo así. Ahora no tengo el versículo aquí, pero lo que sí tengo claro es que en el original dice seguir llamando y se os abrirá, seguir buscando. En el original, porque yo me fui a mirarlo, porque es un capítulo que yo siempre le decía: Padre, tu palabra dice que busquemos, que toquemos y se nos abrirá la puerta. Y eso, cuando yo me fui a mirarlo en el original, dice seguid llamando, seguid buscando, no paréis. Entonces, ¿qué implica esto? Implica intención. Voy a buscar y no voy a parar hasta que no lo encuentre, porque si el Padre lo dice y yo busco, lo voy a encontrar. Implica hambre. Hambre de leer, de decirle al Espíritu Santo: Padre, revélame, yo quiero leer, sacar el tiempo, porque el enemigo va a intentar ponerte todos los obstáculos para que tú no leas, para que tú no vengas a la Escritura, para que tú no tengas revelación. Él va a poner todos los obstáculos, pero cuando tú veas que, por ejemplo, tú dices: ay, tengo que leer, y viene y se te mete una cosa por aquí y por acá, entiende que eso es sabotaje. Esas son las artimañas del diablo para que tú no te tomes el tiempo de entrar en la palabra de Dios, porque el Padre a través de la palabra empieza a revelarte muchísimas cosas por su Espíritu Santo. Implica un deseo profundo. El reino no se encuentra por accidente. El reino se encuentra por un anhelo del corazón en decir: si Yeshua lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hace. Así que yo lo voy a buscar hasta verlo manifestado. Yeshua también explicó, que fue el primer versículo que hablamos, que el reino es como un tesoro. Pero algo que también dijo es que el reino es una perla, es como una perla preciosa. Muchos habéis leído, ¿no? Que hay un versículo que dice que no le echemos las perlas a los cerdos, que son perlas, son revelaciones. Entonces, cuando tú vas a buscar el reino, el Padre empieza a darte perlas. ¿Perlas por qué? Porque son revelaciones para tu corazón. Quizás tú se lo dices a alguien, a otra persona que a lo mejor ya va más avanzada en el reino, y para esa persona ya hubo la revelación, o sea que no es una perla, pero para ti eso es una perla preciosa, porque se revela en tu corazón. Mira, dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que, buscando buenas perlas, ahí sigue, halló. Ese mercader somos nosotros. Y cuando encontramos esa perla preciosa, dice la Escritura, vendemos todo. Dejamos atrás sistemas. Voy a explicar esto de vender todo,
porque todo tenemos que mirarlo de una manera. Todo depende de cómo el Espíritu Santo te habla en tu momento, depende de tu situación, de lo que tú le has dado prioridad y todo eso. Pero cuando la Escritura dice vendemos todo, es que dejar atrás sistemas de religiosidad, pensamientos antiguos, estructuras religiosas. Porque el problema cuando viene el reino, y eso lo explica muy bien Yeshua en la parábola del sembrador, cuando habla de los terrenos, y es que muchas veces la semilla llega, y yo conocí personas, cuando yo empecé con esto, yo empecé a hablar de este tema del reino, y hubo personas que, wow, lo recibieron, pero después los afanes del mundo, el temor, el miedo quizás les impidieron continuar con esto. Pero hubo algunos que en el momento me rechazaron. Y aquí tengo que honrar a mi amiga Fulvia María. Porque yo recuerdo que al principio, cuando yo le hablé de esto, ella no lo entendía. Ella no lo entendía y ella seguía, pero no lo entendía. Y yo intentaba explicarle y ella no lo entendía. Pero yo le decía algo a ella: busca al Espíritu Santo y tú verás cómo el Espíritu Santo, eso que tú no entiendes, tú lo vas a entender. Y ella fue obediente. Ella empezó a buscar el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo el que le reveló, pero ella lo hizo. Ella decía, no, si esto es verdad, porque era como que venía eso, pero luego venía la duda en su corazón. Luego ella quería buscar y entonces se iba a escuchar a otra parte y venía nuevamente la duda en su corazón. Y en el momento en que ella decidió que el Espíritu Santo fuera quien guiara su vida y quien la guiara, el Espíritu Santo abrió sus ojos para el reino y la honro. La honro y le doy gracias a Dios por su vida, porque ha sido de gran bendición tenerla en este tiempo cerca de mí. Ha sido de gran bendición y yo honro su vida. Y le pido perdón, he nombrado su nombre y eso, pero es honra lo que quiero, porque fue esa ayuda que el Padre puso cerca de mí para animarme en todo momento. Así que esto, el Espíritu Santo lo que hace cuando nos da esa perla preciosa es que todos esos pensamientos antiguos, esas estructuras religiosas, esa seguridad en humanos, a veces ponemos nuestra seguridad en personas. Uno de los motivos por los cuales yo no hice videos y hice audios es porque no quiero que nadie ponga sus ojos y su mirada en mí. Mi deseo es que cada persona que entiende el reino, que comprende el reino, busque a quien tiene que buscar, y es al Espíritu Santo. Porque yo puedo ser una guía para mostrarte y que tú entiendas, pero a partir de ahí ya es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en tu vida, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro ayudador. Y como siempre lo he dicho, eso no significa que tú no tengas pastores o hayan profetas o haya evangelistas. No, eso no significa. Eso habla de tu vida personal con el Espíritu Santo, porque es lo que te lleva a dar testimonio. Es lo que te lleva a dar testimonio. Este capítulo se nos está alargando un poco, pero es importante que entendamos todas estas cosas. Y bueno, para terminar, es importante entender que nuestra ciudadanía es celestial. En Juan 17:14, Yeshua dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Nosotros no somos de este mundo. Hubo un tiempo en que yo a todo mundo le decía: yo no soy de este mundo. No, es que yo no soy del mundo, yo no soy de este mundo. Recuerdo que en el trabajo yo lo decía tanto que una vez mi jefe me dijo: me olvidé que tú no eres de este mundo. Y yo decía: gracias, Señor, porque ya entendieron que no soy de este mundo. Y es una manera, muchas veces cuando lo decimos, ¿sabes? A mí me ayudó, porque lo estaba confesando tanto, aunque parecía que lo estaba haciendo de broma. Pero eso me ayudó a entender que yo no soy de este mundo, que definitivamente mi ciudadanía es celestial. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entrar en el reino marca un antes y un después en tu vida espiritual.
porque ya no vivimos conforme o como ciudadanos en esta tierra. Vivimos como hijos del reino, cumpliendo un propósito para el Padre en esta tierra. En conclusión, mis amados hermanos, para terminar, la entrada al reino de los cielos no se logra por religiosidad, no se logra por tradición, no se logra por conocimiento intelectual. Se entra por un nuevo nacimiento. Se entra por una relación real con el Espíritu Santo. Y no me cansaré de insistir. El único que te puede llevar al reino no son estos audios. Es que tú escuches lo que el Espíritu Santo está hablando a través de mí y que busques su presencia y lo pongas en el primer lugar como tu maestro, como tu amigo, como tu consolador, porque solo Él te puede llevar al reino. Ver el reino es el inicio. Entrar en el reino es vivirlo. El reino es un tesoro escondido y quien lo encuentra descubre que nada en esta tierra puede comprarse. Nada en esta tierra puede compararse, con Él. Nada en esta tierra puede compararse con el reino, con esa perla, con ese tesoro. Por eso el llamado sigue siendo el mismo: buscarlo, anhelarlo y arrebatarlo con determinación espiritual. El reino se arrebata porque es tu herencia. Y todo lo que tú estás viviendo, mi amado hermano, cualquier situación que tú estás viviendo en tu vida, tú la arrebatas entendiendo el reino de los cielos. Tú arrebatas tu bendición. Tú le arrebatas al enemigo y tú le dices: esto no me pertenece. Y tú arrebatas tu sanidad, tu liberación, tu provisión a través de meterte en el reino de los cielos y permitirle al Espíritu Santo que Él te dé la instrucción. Quiero terminar con una oración final para pedirle al Padre que nos guíe, que nos ayude cada vez más a entender y a entrar en su reino. Padre amado, gracias porque el reino de los cielos no es una promesa lejana, sino una realidad viva en Cristo. Padre, hoy renuncio a toda religiosidad, a todo temor y a toda estructura mental que me impide recibir lo nuevo. Espíritu Santo, sopla sobre mí y llévame a nacer del agua y del Espíritu. Abre mis ojos para ver el reino y dame la gracia para entrar en él y vivirlo cada día. Enséñame a buscarlo con todo mi corazón y arrebatarlo con fe hasta que tu gobierno sea manifestado plenamente en mi vida. En el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, si deseas ponerte en contacto para contar un testimonio o lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida en este tiempo, si a través de estos audios pudiste entender o has podido comprender el reino de Dios, quiero invitarte a escribirme a mi correo electrónico, que es Conociendo el Reino, todo junto. De todas maneras lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas tener si quieres dar testimonio. Conociendo el Reino de Dios, todo junto, @gmail.com. Vas a encontrar este correo en la descripción de este audio, de este capítulo, y me gustaría escuchar lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Y si este capítulo ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des like, a que lo compartas y a que me acompañes en nuestro próximo episodio.
donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.